¿La Biblia se lee con el espíritu o con el intelecto? En una ocasión recuerdo que hablaba con alguien sobre cómo estudiar la Biblia y estaba recomendándole ciertos libros, comentarios, diccionarios de palabras griegas y hebreas. Y recuerdo que alguien pasó por ahí y me regañó al escucharme. Me dijo que esas cosas estorbaban para que el espíritu lograra hablarme, que usar todas esas herramientas era frío, nada espiritual, solamente racional e intelectual, y que la Biblia no debía leerse así, que la escritura se lee con el espíritu y no con el intelecto. Soy Dalet y hoy en Reflexión Teológica vamos a explorar por qué esa división que a veces se hace entre espíritu e intelecto es falsa, pero también vamos a analizar los peligros reales de una lectura intelectualista. Vamos a analizar 3 riesgos que pueden estar blindando nuestro ego o alejándonos del texto sagrado sin que nos demos cuenta. Antes de entrar como tal a los riesgos de este tipo de lectura intelectualista, tengo que aclarar algo, porque lo que me dijo esa persona, la de la anécdota, en realidad no es uno de esos riesgos a los que me voy a referir, así que de una vez lo voy a quitar del camino. ¿Está mal usar diccionarios de griego o hebreo que se llaman léxicos? ¿Está mal usar comentarios, leer comentarios bíblicos o leer autores que han escrito sobre tal o cual tema? A mi parecer, no. Salvo quizá el clásico coleccionista de libros caros que solo los usa para presumir. Recuerdo que tenía un compañero así que compraba muchos libros muy buenos. Yo los quería leer, pero él los compraba, no los leía, solamente era para presumir. Salvo ese tipo de actitud, creo que la mayoría de quienes usan estas herramientas lo hacemos para conocer el texto con profundidad. O sea, tenemos una intención sincera. Y creo que eso no está mal. De hecho, ahí es donde considero que está la verdadera lectura espiritual. Popularmente se piensa que leer con el espíritu es leer hasta, como que uno va leyendo la Biblia hasta que siente algo. O hasta que un versículo nos toque, ¿no? Ahí en esa parte sensible en nuestro espíritu. Y eso es bueno. Pero creo que cuando la Biblia habla de espiritualidad, se refiere principalmente al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu humano, porque podemos considerar la lectura espiritual como sentir algo en nuestro espíritu, pero creo que se refiere más a lo que hace el Espíritu Santo. Y según Jesús, en Juan 16:8, lo que el Espíritu hace es convencer de pecado, justicia y juicio. Contenidos, pecado, justicia y juicio, contenidos que solo conocemos leyendo la escritura. ¿A qué me refiero? O sea, no puedo yo conocer qué es el pecado, o qué es la justicia, o qué es el juicio al que se refiere Jesús, sin el contenido de la escritura. O sea, está registrado ahí. O sea, el Espíritu Santo convence a partir del contenido de la Biblia. Y obviamente para comprender ese contenido se necesita la mente. La lectura espiritual y la lectura intelectual no están peleadas. Se necesitan porque el espíritu nos va a convencer del contenido de la escritura, la cual necesito comprender. Aclarando esto de primera mano, vamos a entrar de lleno al primer riesgo. El primer riesgo que quiero mencionar lo voy a llamar la fantasía del acceso secreto. Y quiero abordar este tema como alguien que estuvo adentro de este mundo, el mundo intelectual, académico. Así que voy a aludir a mi propia historia, a mi camino teológico. Yo estudié el grado de licenciatura en una escuela de teología en Sonora. En esta institución convivían de manera muy curiosa a ciertas prácticas místicas con una fuerte confianza en el estudio bíblico y teológico. Recuerdo cuando llegué a ese mundo, a esa escuela, yo me enamoré del estudio. Primero al ver la biblioteca, nunca había visto tantos libros reunidos. Me enamoré de los libros, de los comentarios, las teologías sistemáticas, las teologías bíblicas, los diccionarios bíblicos, el análisis textual, a los diccionarios del griego, del hebreo. O sea, me enamoré del estudio en general. Y particularmente quiero referirme a una anécdota, porque
a la primera vez que traté de estudiar un pasaje con intensidad y con rigurosidad. Y digo que intenté porque fue un intento. Llevaba apenas un semestre de estudios teológicos. Fui a mi tierra y me hablaron por teléfono para invitarme a predicar a una sierra. Mi primera reacción fue decir que no. O sea, porque no me sentía preparado ni para estudiar el texto bíblico, mucho menos para enseñarlo. Había aprendido que el texto bíblico se enseñaba con una delicadeza y que era algo serio. Entonces yo dije que no. Y la persona que me invitó no aceptó el no. Me dijo que debía estar preparado para enseñar la Biblia siempre, lo cual, bueno, fue algo bueno porque me ayudó, me obligó a enfrentar el reto. Ahora, no es que nunca hubiera leído el texto bíblico o estudiado la Biblia. Desde chiquito leí la Biblia y había estado en clases bíblicas. El asunto es, como les digo, que empecé a ver la Biblia como un reto intelectual. O sea, mi deseo era estudiar mejor la Biblia, usar las herramientas que tenía disponible y entender bien el texto bíblico, profundizarlo, argumentarlo y explicarlo con precisión. Entonces, pues no me quedaba de otra. Tenía que predicar, iba a predicar 2 días seguidos, pero al día siguiente lo perdería viajando hacia el lugar, en el viaje. Así que tenía solamente esa noche para estudiar y preparar los mensajes, porque iba a predicar 2 veces. Y bueno, como era de suponerse, esa noche no dormí. Estaba muy estresado, porque no sabía cómo estudiar la Biblia bien. Quería hacerlo bien, ser honesto con los pasajes. Bueno, a empezar, lo que hice fue escoger 2 textos. Uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo. El del Nuevo era Romanos 1:16 y el Antiguo era Salmo 51. Eran pasajes que realmente me conmovían. La sensibilidad espiritual estaba ahí, pero no sabía cómo estudiarlos a profundidad. Yo por lo menos sabía que el Nuevo Testamento se había escrito en griego, en el idioma original. Para el texto de Romanos agarré una Biblia interlineal, donde aparecía cada palabra en español junto con la palabra griega de la que estaba traducida. No sabía griego, pero quería estudiar a fondo, así que yo intenté escribir el texto griego. Bueno, más bien lo dibujé, porque no sabía escribir, ni siquiera leer griego, y también lo escribí en español abajo. Busqué en un diccionario, en un léxico, donde aparecía cada palabra griega. O sea, busqué sus usos, su significado y los lugares donde se encontraba esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Rastreé cada pasaje donde se repetía esa palabra. Eso me llevó muchísimo tiempo y en realidad todo eso, siendo muy sinceros, era innecesario. Lo que me faltaba era era metodología. Pero eso fue lo que hice esa noche. Fue mucho trabajo. Y pues sí, al final me pregunté, ¿no? Bueno, ¿para qué hice todo eso? Pero dentro de mí había una necesidad profunda de estudiar intensamente. Con el Salmo 51 fue un poco más rápido porque ya me había quitado mucho tiempo el trabajo con Romanos. Busqué un comentario bíblico, un comentario cultural. Vi lo que decía el comentarista y terminé dividiendo el pasaje en 4 puntos con un eje temático en común, una idea central. Ahora, ¿qué quiero mostrar con este ejemplo? Bueno, lo que quiero hacer ver es que mi deseo, como les decía, era estudiar genuinamente con profundidad, pero actuaba como si esa profundidad dependiera de cuántas herramientas lograba reunir. Cuántas palabras lograba rastrear en el idioma original, aunque no supiera usar esas palabras, no supiera ni siquiera pronunciarlas, y también sobre cuántos argumentos lograba seguir. Ahora, lo que estoy a punto de hacer no es descalificar nada de eso, porque en realidad no es malo. Más tarde en mi preparación adquirí mejores herramientas de estudio, habilidades de análisis textual, comencé a aprender griego, nociones de hebreo, la cultura de los tiempos bíblicos, leí muchísima teología sistemática y ni se diga de teología bíblica y libros en general. Como dije, o sea, yo me enamoré del estudio y créanme, ese no era el problema. El problema fue que poco a poco, sin darme cuenta, empecé a confiar demasiado en el estudio.
y me fui moviendo hacia una forma de lectura donde el intelecto parecía suficiente por sí mismo. O sea, con el tiempo, y no solo, ahorita voy a decir, fue con ayuda, me di cuenta que ahí había riesgos que no había visto desde el principio. O sea, riesgos que solo pude ver después mirando hacia atrás. Así que no les estoy hablando de un extremo que nunca toqué. Estoy criticando algo que conocí muy bien, tanto en la escuela donde me formé como en mi propio carácter autodidacta, porque estudié muchísimo por mi cuenta. Recuerdo que no dormía en las noches durante el tiempo de escuela. De los 3 riesgos que quiero compartir con ustedes, este fue el que más me costó ver. Quizá porque yo estaba más inclinado al intelectualismo que al misticismo, evidentemente, por lo que estoy diciendo. La idea es más o menos así, el riesgo va así. Uno empieza a pensar que el verdadero sentido de la Biblia está escondido en las herramientas, especialmente en los idiomas originales, en los diccionarios técnicos, en los detalles de exégesis especializada, como si hubiera un nivel oculto en el texto, o sea, un segundo piso de la Biblia, al que solo acceden los iniciados, los que saben griego, los que saben hebreo, los que manejan el aparato crítico. Y como dije, aprender griego, hebreo, sumamente valioso y es recomendable. Usar herramientas exegéticas está excelente. Pero el problema aparece cuando esas herramientas se presentan casi como si fueran el secreto para entender el mensaje oculto de tal pasaje, como algo como muy misterioso, ¿no? Como si la Biblia escondiera un segundo nivel, un mensaje reservado para aquellos que dominan el vocabulario técnico. Quiero criticar esa idea. La idea de que si no conoces los idiomas originales, necesariamente te estás perdiendo lo más importante, lo más profundo del texto. Como, y esto es algo que tenemos que pensarlo bien, como si la fe de la mayoría de los cristianos en la historia, que nunca leyeron ni una sola palabra en griego, hubiera sido una fe de segunda categoría. Y de hecho, hay mucho curso sensacionalista en internet. Me aparecen muchos anuncios de curso de griego. Aprende griego para descubrir el mensaje oculto de la Biblia. Ese imaginario se plantea de manera popular, pero en realidad reproduce una especie de elitismo interpretativo. O sea, como que hay una élite que supuestamente sí tiene acceso al verdadero sentido de la Biblia y los demás tienen una versión empobrecida, una simple traducción, o están sujetos a que les expliquen las cosas, ¿no? Ese uso de las herramientas, la verdad, deforma demasiado la relación de los creyentes sencillos con la escritura. Los que no saben griego, los que no saben hebreo, los que no estudian académicamente, quizá los hace sentir incapaces, dependientes de una élite que sí entiende, que sí conoce la verdad de lo que está escrito. Y yo poco a poco viví ese lado, o sea, lo confieso. Hubo etapas en las que, sin decirlo abiertamente, yo sentía que mi acceso a las herramientas, al uso de las herramientas, me daba una autoridad distinta, un acceso distinto al texto que otros no tenían. Y eso, ahora que lo veo ya con distancia, con tiempo, me parece un error. Las herramientas creo que tienen que servir al texto, no reemplazarlo. Tienen que ayudarnos a leer mejor, no a fabricar la fantasía de un acceso esotérico, o sea, de un evangelio secreto debajo del evangelio que todos pueden leer. El hebreo y el griego son valiosos, pero no son una llave mágica para entrar a un segundo nivel de la Biblia que está oculto para los demás. El problema no se trata de aprender más, para nada. El problema es imaginar que la verdad de la escritura está reservada solamente para aquellos que comprenden o saben usar el aparato técnico, como si Dios hubiera escondido lo esencial, lo importante, lo profundo de su revelación detrás de una barrera lingüística que solo unos pocos pueden atravesar. Ahora, quiero dar un ejemplo concreto de cómo se ve esto en la práctica. Porque seguramente ustedes han escuchado esto muchas veces, yo lo escuché y no nada más lo escuché, yo lo hice. Alguien que está enseñando y va a decir un dato curioso en la predicación, ¿no? Y empieza y dice, en el griego esta palabra realmente significa algo más profundo de lo que aparece en el español. Y sí,
A veces es cierto, ¿eh? O sea, estamos delante de un libro cuyas ediciones y tradiciones son complejas, y a veces hay detalles en el texto griego que enriquecen realmente la lectura. Pero otras veces esas frases como esto dice el griego funcionan como un truco retórico, como una manera de generar autoridad instantánea. Como estarte diciendo, ¿no? Sin decírtelo, yo sé algo que tú no sabes, o tú no puedes ver esto a menos de que confíes en mí. Ahí el griego, el hebreo, las herramientas de exégesis para entender mejor el texto se convierten en una contraseña. Ya no es una herramienta, es una contraseña. Es un gesto de poder, una forma de impresionar. La pregunta que vale hacernos cada vez que alguien dice o yo lo voy a decir, cuando enseño, cuando estudio, recurro al idioma original es, a ver, esto que voy a decir, ¿realmente ayuda a entender mejor lo que el texto dice? ¿O solo refuerza mi autoridad frente a quien me escucha? Y creo que hay una manera, sí hay una manera. Simple, no es infalible, pero sí es útil para notar la diferencia. Si estoy usándolo para impresionar o estoy usándolo verdaderamente para ayudar. Es la forma en la que presentamos ese dato. Cuando presentamos un detalle así técnico, o cuando apelamos un detalle técnico así, tenemos dos opciones. Presentarlo, número uno, presentarlo como una conclusión, o caminar junto con quien escucha para explorarlo juntos. Por ejemplo, cuando en verdad considero útil un dato del idioma original, o sea, que verdaderamente esto va a ayudar a entender mejor el texto, puedo explicarlo de tal manera que la persona que me está escuchando no solo comprenda la conclusión, sino ayudarle a comprender, el camino para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, ¿por qué esa palabra se traduce así? ¿O por qué otras opciones había de traducción? ¿O por qué el contexto inclina la balanza hacia un sentido y no otro? Y en realidad es el contexto el que termina determinando el significado de las palabras, y eso es muy fácil notarlo incluso leyendo una traducción. En cambio, cuando el dato del idioma original solo sirve para impresionar, lo único que queda al final es la conclusión. O sea, decir esto es así y ya, envuelto en autoridad, ¿no? Sin que el oyente haya ganado herramientas para verificarlo él mismo, uno deja al oyente dependiente, o sea, no capacitado. Y esa, en el fondo, es una manera muy clara de distinguir entre estoy enseñando o solamente estoy exhibiendo. Vamos con el segundo riesgo. Y este es dejar que las mediaciones, las herramientas, sustituyan al texto. ¿A qué me refiero? Miren, cuando uno estudia el texto bíblico con herramientas, a las que ya nos referimos, ¿no? Diccionarios, comentarios, libros, esas herramientas son intermediarias. Se ponen entre nosotros y el texto, están en medio. Obviamente van a influir. Vamos a leer el texto a la luz de ellas. Ellas pueden hacer que creamos tal o cual cosa, o que dejemos de creer algo, ¿no? Pueden hacernos ver cosas distintas en el texto. Son intermediarios que poco a poco pueden desplazar al texto. De modo que lo importante ya no va a ser el texto mismo, sino esas herramientas. Ese es el peligro. Los autores que leemos, los comentaristas, los sistemas teológicos completos, las tradiciones interpretativas, nuestros maestros favoritos pueden convertirse en el centro, y ya el texto no va a ser ni la misma Biblia va a ser el centro, sino esas herramientas. Miren, todas esas mediaciones, herramientas, no son malas, claro que no. Todos hemos leído acompañados por otros. Nadie lee la Biblia en el vacío. O sea, nadie lee la Biblia como si ella hubiera caído del cielo directamente a nuestras manos. Nadie va a leer sin tradición alguna. Todos hemos aprendido de maestros, de autores, de tradiciones, de escuelas, de iglesias, de comentaristas. La mediación es inevitable y en muchos sentidos es necesario y bueno. El problema aquí, al que nos estamos refiriendo,
no es leer autores. El problema es dejar que los autores, que los libros, sustituyan la Biblia. Y esto no es algo ajeno a mí, porque es algo que realmente viví, es algo que me pasó. Y es algo muy común, que no nos damos cuenta. Miren, les platico. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo después de haberme graduado de la escuela, estaba impartiendo ya por cuarta vez un curso de teología bíblica que yo mismo había escrito y desarrollado. Cada vez que impartía ese curso, yo le añadía y le quitaba cosas, lo pulía, lo expandía, lo matizaba. Pero en general, la metodología seguía siendo la misma, no cambiaba. Era un curso con enfoque académico, con un fuerte énfasis cristológico, apoyado en la bibliografía de algunos teólogos bíblicos. Pero esa vez que lo impartí, fue la última vez en realidad, fue muy revelador, porque me estaba ayudando a supervisarlo un amigo de preparación intelectual muy vasta, al que me voy a referir como doctor, mi amigo el doctor. Cuando en el curso terminamos la introducción y empezamos ya a analizar textos bíblicos concretos, el doctor notó algo, que yo empezaba con las interpretaciones de los libros que yo había investigado, y luego me iba al texto bíblico a comprobarlo. Y sí, mi análisis del texto, o sea, una vez que yo entraba al texto bíblico, era riguroso. Ni yo ni los autores nos estábamos inventando nada, ¿eh? O sea, las interpretaciones eran puntuales y certeras. El problema era que mi metodología iba de los autores al texto y no del texto a los autores. Leía el texto primero, sí, pero regularmente terminaba diciendo lo que el autor del libro, el libro base que teníamos en ese tiempo era un libro del autor Vaughan Roberts, iba diciendo, y justamente después me iba al texto a demostrarlo. De manera muy rigurosa, pero me iba al texto a demostrarlo. Eso se veía claramente, por ejemplo, y ya luego después yo me puse a analizar mi práctica y dije, es que es totalmente cierto, porque en ese tiempo yo afirmaba, y sigo afirmando, pero ahorita quiero matizar esto, yo afirmaba que el tema central de la Biblia era el reino de Dios. No porque no fuera cierto, o sea, yo sigo creyendo, como les digo, que el tema de la Biblia es el reino de Dios, pero yo lo decía porque el autor Vaughan Roberts lo decía. O sea, yo decía, a ver hermanos, el tema de la Biblia ¿cuál es? Y yo decía, el reino de Dios. Pero no lo decía, o sea, el doctor me decía, mire, usted dice eso porque Roberts lo dice, no porque lo haya fundamentado usted mismo directamente de la Biblia. Y la verdad es que eso era cierto. Y así pasaba clase tras clase. El doctor me señalaba siempre lo mismo. Y a mí me costaba mucho trabajo verlo, O sea, me costaba mucho trabajo creer que yo no estaba iniciando en el texto. Y me escondía tras justificaciones racionalistas, ¿no? O sea, yo le decía, doctor, pero es que al final de cuentas, las interpretaciones que está dando Roberts son buenas. O sea, si yo ahorita me pongo a analizar el texto, voy a sacar esas interpretaciones del texto mismo. Pero el doctor siempre me insistía que metodológicamente yo no estaba iniciando con el texto. Y poco a poco fui entendiendo. Fue muy doloroso comprenderlo, que no estaba iniciando con el texto, que estaba absolutizando mis intermediarios, mis herramientas. Y poco a poco fui dándole la vuelta a mi estudio, a mi metodología, para poder partir del texto. Aunque esto lo voy a matizar un poquito más adelante, porque voy a decir una cosita, pero más adelante. Por ahorita, el problema que el doctor me señalaba era que yo estaba citando la Biblia, pero en realidad estaba repitiendo lo que otros decían. O sea, él decía, usted está como loro diciendo lo que los autores dicen. Y quiero que se note algo aquí. Este riesgo, evidentemente, es metodológico, pero también es espiritual. Porque sí, es metodológico, uno termina invirtiendo el orden prudente del trabajo cuando estudia contextos, ¿no? O sea, en vez de ir primero al texto y después de dialogar con los autores, uno va primero al autor y luego busca en el texto lo que ya esperaba encontrar. Un autor que comenta ese texto, ¿no? En este caso la Biblia. Aquí hay un problema epistemológico, evidentemente. Pero también el problema es espiritual, porque la voz del sistema,
de los comentaristas, del maestro, terminan pesando más que la voz del texto mismo. Y estamos considerando el texto la Biblia. Sí. Eso significa que sin darnos cuenta dejamos de escuchar la escritura, la Biblia, para escuchar en su lugar a quien nos cae bien, a quien nos parece muy brillante e inteligente, a quien creemos que tiene la verdad y quien nos convence intelectualmente. Eso pasa con gente académica, con pastores, sí, que estudian mucho, pero también déjeme decirle que pasa de una manera muy parecida con cualquier persona que adopta, por ejemplo, una tradición o un sistema teológico completo. Por ejemplo, está muy de moda, ¿no? El calvinismo, el dispensacionalismo, la teología del pacto. También pasa con personas que adoptan o les gusta mucho escuchar siempre a un solo predicador, sea en persona o virtualmente. O sea, uno puede terminar repitiendo frases enteras de algún maestro o sistema doctrinal. Y uno puede estar convencidísimo de que está citando la Biblia, pero en realidad está citando la interpretación de alguien sobre la Biblia, sin nunca haber hecho el trabajo de verificarlo directamente en el texto. Entonces lo curioso es que sí, uno puede decir, no, es que eso pasa con maestros y pastores, sí, pero también pasa cuando uno estudia Biblia de estudios populares o comentarios académicos. El riesgo aquí no depende del nivel intelectual de los mediadores. Depende de si uno está volviendo al texto o por estar escuchando las mediaciones deja de acudir al texto, a la Biblia. Algo importante señalar, y esto es lo que quería matizar, es a lo que el doctor me enseñó, es que las mediaciones, los intermediarios, a los que nos estamos llamando las herramientas, las tradiciones, son inevitables. Nadie va al texto bíblico sin influencias. Nadie va al texto bíblico sin un contexto, sin cultura, sin marcos de referencia doctrinales. O sea, todos estamos dentro de una tradición. La lectura neutra es imposible, ¿sí? Pero creo que podemos ser conscientes de eso. O sea, sí, no puedo leer sin tradición, no puedo leer sin contexto, pero sí puedo ser consciente de mi tradición, de mi contexto, de mis límites, y ser conscientes de ello me ayuda a no caer en absolutismos, para no creer ingenuamente que estoy en el texto cuando quizá mi interpretación no se sostiene como yo pensaba. Las herramientas de estudio, las tradiciones doctrinales son buenas, la verdad es que son necesarias, pero tienen que quedarse en el lugar que les corresponde. No son sustitutos del texto bíblico. Estas cosas son ayudas, pero no son sustitutos. No es lo mismo leer la Biblia acompañado que leer sustituido. Un autor, un sistema doctrinal puede ser una gran ayuda, pero se convierte en un problema en el momento en el que deja de ser una herramienta y ya no me ayuda a escuchar realmente el texto. O sea, se convierte en un problema en el momento en el que su voz se interpone entre la escritura y yo, en lugar de ayudarme a llegar a ella. Hemos llegado al tercer riesgo, en donde vamos a hablar del estudio riguroso como un blindaje del ego. Y es que, como los demás puntos, nos cuesta trabajo reconocer esto, toca nuestro ego, porque a veces convertimos el estudio en una forma de seguridad, una forma de sentirnos superiores. Este riesgo, como he dicho alrededor del podcast, no consiste en estudiar mucho. O sea, hay quien estudia mucho y no necesariamente se vuelve orgulloso. Porque a veces pensamos que el estudio necesariamente lleva al orgullo y no. Ahorita vamos a ver cuál es la actitud a la cual debería llevarnos el verdadero estudio riguroso. Este riesgo consiste en convertir el estudio en una seguridad personal, en una especie de forma de protegernos o en una plataforma desde la cual mirar a los demás. O sea, el estudio deja de ser servicio hacia los demás y se vuelve egocentrismo. Se vuelve control, se vuelve una necesidad de siempre tener la razón. El estudio serio de la Biblia puede, o sea, es
frágil y puede llegar a deformarse cuando se convierte en una forma de descansar en la propia capacidad intelectual. Aquí la cuestión no se trata de tener argumentos, ni contexto, ni herramientas o categorías teológicas bien definidas. El asunto problemático comienza cuando uno comienza a pensar que se ha vuelto incuestionable. O sea, ahí aparece una especie de soberbia hermenéutica donde ya no dialogo para buscar la verdad junto con otros, sino estudio para demostrar que yo ya tengo la razón, que yo ya llegué. Y cuando lo presento, o sea, simplemente y alguien no está de acuerdo conmigo, o sea, yo llego a la conclusión de que esa persona le falta estudiar más para llegar a la misma conclusión que la mía, ¿no? Una interpretación bien argumentada, que en principio es algo bueno, o sea, cuando yo tengo razones fundamentadas para creer lo que creo, está muy excelente, pero eso puede convertirse en una interpretación intocable, como que nadie me puede decir que no está de acuerdo, o nadie me puede hacer preguntas sobre eso, y ahí está el peligro. O sea, tener una interpretación bien argumentada no es lo mismo que tener una interpretación incuestionable. Este riesgo puede llevarnos a despreciar otras lecturas, a ridiculizar a los demás, porque a veces uno, cuando estudia rigurosamente o quiere estudiar rigurosamente, uno se cree la idea de que los demás que no llegan a las mismas conclusiones que nosotros son tontos, y llegamos a caricaturizar a las lecturas de los demás, los empezamos a ver como personas menos capaces, menos profundas, simplemente porque no manejan el mismo aparato técnico, o porque hablan desde otro marco de referencia, o porque usan otras herramientas. Aquí, como decíamos en el anterior, el problema no es metodológico, el problema anterior sí era fuertemente metodológico, aquí el problema es moral, es espiritual. Porque el estudio deja de ser para servir a los demás y se convierte, como decíamos, en ego solamente, ¿no? Y esto se nota, por ejemplo, como cómo respondemos cuando alguien nos hace una pregunta, ¿no? O nos plantea una lectura diferente de algo que nosotros dijimos. O sea, hay una enorme diferencia entre responder cuando alguien me pregunta algo. Bueno, respondo porque tengo el deseo genuino de ayudar a la persona a ver algo que quizá no estaba viendo. Y otra cosa muy diferente es responder desde el deseo de mostrar que yo sé más. La primera actitud busca construir, o sea, que la persona entienda mejor el texto, ayudar. Pero la segunda actitud, aunque use las mismas palabras, aunque quizá use muy buenos argumentos exegéticos que la primera persona, esta segunda persona busca algo distinto por debajo. O sea, busca dejar en claro, yo tengo la razón, yo tengo la autoridad en la conversación, porque yo utilizo herramientas, porque tengo mi interpretación, yo tengo razones suficientemente argumentadas para creer esto. Y lo difícil es que desde afuera, o sea, ambas respuestas pueden sonar idénticas, incluso hasta espirituales. La diferencia está en que no se ve tan fácilmente, ¿no? Que la persona no hace explícito, la persona que estudia rigurosamente no hace explícito ese deseo, pero ese deseo como que está ahí, ¿no? Yo recuerdo en su momento, o sea, yo hablaba desde mi seguridad intelectual, sin darme cuenta, o sea, empezaba a mirar a los demás desde arriba, a sentir que como tenía lecturas con muy buenos argumentos, eso era casi equivalente a yo tengo la verdad absoluta y definitiva. Como si argumentar bien fuera lo mismo que tener razón de manera absoluta. Y creo que ese es un error que cuesta ver desde dentro. Porque, vamos a ser sinceros, cuando uno habla con esa seguridad, no se siente orgulloso. O sea, uno se siente riguroso, serio, comprometido con la verdad. Pero la verdad es que detrás de esa seriedad y rigurosidad se esconden muchas cosas atrás, muchos deseos orgullosos detrás. Y miren, la verdad es que la complejidad misma de la Biblia debería bastarnos para aprender humildad, tener razones para sostener algo que yo creo, o como yo leo, o como yo estudio, no equivale a ser infalible, o sea, a nunca equivocarnos.
el intelectualismo en su forma más profunda no empieza cuando uno estudia mucho, sino cuando uno empieza a descansar en el estudio como si fuera una forma de control, una forma de sentirme superior. O sea, ya no leo la Biblia para servir, ya no leo la Biblia ni siquiera para analizar el texto bien, sino para que otros me escuchen, para que otros me lean cuando escriba algo, para presumir que yo sé más. Leo para tener razón. Estudio para convencer a los demás. Y el estudio, la verdad es que debería acercarnos a la humildad frente a un texto, y más como la Biblia, que es un texto tan complejo, tan antiguo, como lo es ella, ¿no? O sea, paradójicamente, muchos terminan en ese orgullo de estudiar la Biblia cuando no debería llevarnos a eso. Es más, a eso yo no lo llamaría conocimiento verdadero, sino más bien es un conocimiento ingenuo, porque estamos reduciendo algo tan complejo a decir yo ya tengo la verdad. En realidad la lectura bíblica no puede reducirse a un acto puramente técnico, como si bastara con dominar las herramientas correctas para haber escuchado perfectamente la palabra de Dios. La verdad es que se puede saber mucho griego, se puede conocer a la perfección la estructura retórica de una carta paulina y aún así no haber escuchado absolutamente nada. Porque escuchar de verdad implica disposición, humildad, apertura, incluso escuchar la voz del otro. Y eso lo podemos ver en algún otro podcast, sería interesante. O sea, escuchar verdaderamente el texto implica algo que ningún diccionario nos puede dar: humildad. Para dar una imagen concreta de a lo mejor en contraste de lo que estoy diciendo, se me viene a la mente quizás mostrar la diferencia entre dos personas. Vamos a decir que estas dos personas leen el mismo pasaje y lo leen con el mismo rigor, usando incluso las mismas herramientas. Ambas saben griego, ambas saben hebreo, ambas han leído muchísimo. Una de ellas termina el estudio sintiéndose más segura de sí misma. O sea, como que esta persona se siente muy lista para corregir a los demás, más convencida de que ya entendió todo lo que debía entender, ¿no? La otra termina el mismo estudio, exactamente el mismo estudio, pero esta tiene sentimientos encontrados, ¿no? Porque se siente de manera muy extraña, muy pequeña frente al texto. O sea, ahora esta persona, la última, se siente más consciente de lo que no sabe, de lo que sí, a lo que sí sabe, ¿no? O sea, está más dispuesta a seguir escuchando porque se da cuenta de sus limitantes. Las dos personas en el ejemplo hicieron el mismo trabajo intelectual quizá, pero solo una de ellas dejó que ese trabajo la llevara a un lugar espiritual sano. Y creo que ahí está, creo yo, la verdadera prueba de si el estudio está cumpliendo su función o solamente nos está deformando. Porque no es cuánto sabes al final, sino en qué clase de persona te estás volviendo mientras estudias. Ahora sí, vuelvo con la pregunta con la que comencé al principio del podcast. ¿Se debe de leer la Biblia con el espíritu o con el intelecto? Como ya hice notar, no son dos formas rivales de leer la Biblia, o sea, no son dos equipos enfrentados como que hay que escoger un bando. La salida a estos riesgos no es abandonar el estudio por miedo a caer en el orgullo, ¿no? Porque alguien podría decir, no, es que yo no quiero caer en el orgullo, porque simplemente dejaría o se iría hacia el otro extremo, el misticismo, en el cual ya analizamos en un podcast pasado. Pueden ir a buscar ese podcast en nuestro canal de YouTube, se llama Lectura Bíblica y Misticismo. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a escucharlo. Creo que lo que necesitamos es algo más difícil que escoger uno de los dos extremos, ¿no? O intelectualismo o misticismo. Necesitamos algo un poquito más sano. Necesitamos una lectura bíblica que sea intelectualmente seria, pero espiritualmente humilde al mismo tiempo. Necesitamos estudio, claro, necesitamos atención, necesitamos contexto, necesitamos lenguaje, necesitamos método. Eso no voy a ir en contra de eso. Pero también necesitamos humildad, docilidad, conciencia clara de cuáles son nuestros límites, cuáles son los límites de nuestra razón.
y una disposición genuina a ser corregidos, incluso por quienes no manejan nuestro mismo vocabulario técnico. El problema o la cuestión creo que nunca va a ser si debemos usar la mente o no. O sea, el problema creo que es convertir la mente en algo soberano, ¿no? Como si esta fuera la última instancia y única instancia que decide qué es la verdad y qué no, sin que nada esté encima de ella. Eso es racionalismo. La razón tiene, creo, que servir a la escucha de la palabra de Dios. O sea, la razón tiene que servir al texto, a la Biblia. No se trata de reemplazarla ni tampoco de dominarla, como si Dios estuviera obligado o pudiera caber dentro de los límites de nuestra razón, o sea, de solamente lo que nuestra razón puede explicar o nuestro sistema doctrinal puede abarcar. Ahora, bien, ya para terminar, ¿cómo se ve esto en la práctica? O sea, al final del día es como una persona que realmente escucha el texto y quiere ser riguroso, ¿cómo se ve eso? Y creo que se ve en alguien que estudia con sinceridad, pero también con seriedad. O sea, que aprende lo que puede aprender. O sea, lo que puede aprender lo aprende. Que usa las herramientas a su alcance, pero sigue siendo capaz de decir, ¿sabes qué? No estoy seguro. Mi interpretación tiene un límite, ¿no? Puede quizá que esté equivocado o a lo mejor también reconocer que alguien que nunca ha estudiado griego o hebreo o alguien que nunca ha abierto un libro en su vida de teología acaba de ver algo que a mí se me había pasado, ¿no? Que nunca había visto ahí en el texto. Se ve en alguien que estudia no para tener siempre la última palabra, sino para escuchar mejor lo que ya estaba ahí, escrito, esperando a ser escuchado. El estudio bíblico, hecho con honestidad, debería volvernos más humildes frente al texto, frente a la Biblia, no menos. Debería enseñarnos cuánto quizá no sabemos, no solamente llevarnos a exhibir cuánto sabemos. Si este contenido te fue de ayuda, te invito a que te suscribas al canal y compartas este episodio con alguien que también esté buscando una relación más profunda y honesta con las Escrituras. Hasta la próxima.